Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Adrián Benítez Mendoza, estudiante actual del primer semestre de Medicina en la Universidad Autónoma de Baja California, y estoy presentando un trabajo para la asignatura de Anatomía General impartida por el Dr. Omar David de la Fuente Medina en Mexicali, Baja California. Esta ocasión me va a tocar platicarles un poquito sobre los nervios craneales, su inserción en el sistema nervioso central y la ubicación de los ganglios parasimpáticos. Bueno, de acuerdo a las fuentes consultadas, pude llegar a las siguientes generalidades de los nervios craneales. La primera de ellas es que son haces de fibras sensitivas, motoras e inclusive mixtas que inervan músculos o glándulas dependiendo del nervio en el que se esté hablando, el cual se van a especificar más adelante, ¿no? Como sabemos, pues las fibras sensitivas llegan a la parte posterior, de la médula espinal, mientras que las fibras motoras salen por la parte anterior de la médula espinal. La siguiente generalidad pues es que conducen impulsos desde receptores sensoriales específicos o poseen una combinación de fibras, como mencioné anteriormente. Vamos a ver nervios los cuales transportan fibras aferentes especiales debido a que llevan fibras responsables de la sensación del gusto, de la sensación de la vista, del olfato, de la audición. La siguiente generalidad es que se les denomina nervios craneales debido a que emergen de forámenes o fisuras de la cavidad craneal. Esto lo vamos a ver también específicamente para cada nervio. La otra es que están cubiertos de vainas tubulares derivadas de las meninges. Como ya lo sabemos, pues las meninges, las capas de protección, por así verlas, pues son la pia madre, la aracnoides, la dura madre, las cuales van a servir como protección, como ya lo mencioné, para estas estructuras que son los nervios. Lo otro es que se originan de el tronco encefálico, el cual pues también tiene sus divisiones, las cuales vamos a ver adelante también. La siguiente es que todos los nervios son bilaterales. Vamos a estar trabajando con un hemisferio o imágenes que van a mostrar un hemisferio nada más. Esto no quiere decir que no se encuentren del otro lado, del otro hemisferio, como vamos a estarlo viendo. Entonces, como observamos aquí en la imagen, pues podemos ver que aquí hay una estructura y del otro lado está exactamente la misma. Esto quiere decir que son bilaterales. Hay 12 pares, como famosamente los conocemos. Entonces estos se enumeran del 1 al 12 desde rostral a caudal. ¿Qué quiere decir esto? Desde nuestra parte de la cara hasta nuestros pies, que no llegan hasta allá, pero eso se refiere, caudal se refiere más abajo, desde arriba hacia abajo. Tenemos el nervio olfatorio, el nervio óptico, el nervio oculomotor, el nervio troclear, el nervio trigémino, el abducens facial, el vestíbulo coclear, el glosofaringio, el vago, el accesorio e el hipogloso. Aquí hay que mencionar que el libro La Tariet maneja un nervio denominado terminal, el nervio craneal cero, como lo marca. Este nervio se ubica cerca de la localización vomeronasal, el cual se encarga de inervar los cilios nasales encargados de la recepción de los olores. Hay que tener en cuenta que estos nervios van a tener componentes funcionales. ¿Qué quiere decir esto? Cierto tipo de fibras, no todas funcionan para lo mismo. Estos 6 componentes funcionales pues son los siguientes: las fibras aferentes somáticas generales, que están encargadas de la percepción del tacto, del dolor y de la temperatura; las fibras aferentes viscerales generales, que pues, están encargadas de inervar vísceras; las aferentes especiales, que están encargadas del olfato, del gusto, de la visión, la audición y el equilibrio; las aferentes somáticas generales, que están encargadas de la inervación motora de músculos esqueléticos o voluntarios, los que podemos mover cuando nosotros queramos. Las siguientes son las eferentes viscerales generales, que pues es una inervación motora de los músculos lisos, como el cardíaco o glándulas, inclusive los del intestino, que se mueven involuntariamente aunque nosotros no queramos. Los siguientes son los eferentes branquiales, que son encargadas de la inervación de los músculos esqueléticos derivados del mesodermo faríngeo. Hay que tener en cuenta esta abreviatura de cada componente funcional, debido a que en cada diapositiva pues les asigné las fibras correspondientes, las cuales van a estar señaladas por cada estrellita y color, para una herramienta visual, ¿no? de
pues aprendizaje, por así decirlo, como dice acá arriba. Bueno, la inserción en el sistema nervioso central hay que tenerlas en cuenta la conformación del encéfalo, por así decirlo, que viene siendo el cerebro. Tenemos el prosencéfalo, que es la parte media del cerebro en una vista sagital, de un corte sagital. Tenemos el diencéfalo y el telencéfalo. Tenemos el mesencéfalo, el cerebelo, la protuberancia o puente, médula oblongada y el bulbo raquídeo. La conjunción de estos es el romboencéfalo, también conocido cerebro reptiliano, y la médula espinal. Bueno, la conjunción de la médula espinal, del bulbo raquídeo, de la protuberancia y el mesencéfalo es el tronco encefálico, el cual mencionamos anteriormente. Bueno, el nervio olfatorio, primero de todos ellos, pues es el encargado del olfato, como dice su nombre, ¿no? Las neuronas sensoriales pues tienen terminaciones específicas, como lo vemos aquí en los cilios olfatorios, que atraviesan la lámina cribosa, que es está en el hueso etmioides de la cabeza. Entonces estas terminaciones están bañadas por una película de moco acuoso secretado por las glándulas olfatorias del epitelio nasal. Esas terminaciones pues transmiten la información al cerebro, lo cual quiere decir que actúan como receptores y conductores de información. Las terminaciones hacen sinapsis con las células mitrales, las cuales llevan la información hacia el cerebro. La inserción de este nervio es mediante prosencéfalo, así como pues los hemisferios cerebrales, y pues el diencéfalo, como lo mencioné anteriormente. Aquí se aprecia como desde el bulbo olfatorio, que hace conexión en la lámina cribosa, pues viene por aquí por todo el tracto olfatorio y pues llega al prosencéfalo. Y la salida del cráneo, como lo mencioné hace poquito, pues es mediante los forámenes de la lámina cribosa, que son bastantes, así, muy chiquititos, por los cuales pasan alrededor de 20 haces de fibras conjuntas del nervio. Bueno, pues seguimos con el nervio óptico, el cual transporta fibras aferentes especiales encargadas de la visión. Este transporta al cerebro la información pues mediante los receptores de la retina, ¿no? Las fibras de los nervios ópticos pues se originan en las células ganglionares de la retina, como las podemos observar aquí, que vienen siendo los axones. Hacen sinapsis con la capa de las células bipolares, así como a continuación pues las capas de conos y bastones, ¿no? Como podemos observar aquí en la figura. Pues las fibras nerviosas pues pasan a través de los tractos ópticos ubicados en la cavidad craneal, ¿no? Como los podemos observar aquí. Hacen sinapsis en neuronas cuyas prolongaciones forman radiaciones ópticas hacia la corteza visual primaria del lóbulo occipital. Ahí podemos ver cómo pasa por el tracto óptico. Y pues estos pues llegan a los cuerpos geniculados del tálamo, en los cuales aquí se puede observar el geniculado lateral, el tracto óptico, el cuerpo geniculado medial, en una vista posterolateral del tronco encefálico. Pues aquí vemos de nuevo cómo sería la ubicación con las estructuras dentro de la cabeza de la cavidad craneal, perdón. Aquí vemos, pasan el canal óptico, sinapsis y llegan al lóbulo occipital. Aquí vemos el lóbulo occipital, pues se encuentra debajo del lóbulo parietal y encima del cerebelo. El quiasma óptico,
que es esa crucecita, ese intercruzamiento que podemos ver en el nervio, pues se ubica en la mitad medial de cada retina. Decusan por ahí, lo que quiere decir que une fibras, no las fusiona, por así decirlo, sino que como las ordena. Es como esa desviación de los trenes, de las cuales puede cambiar de vía de uno hacia otro para evitar ese choque. Pues algo por el estilo es en donde cierto canal óptico o fibra óptica pues las manda hacia cierto lugar. ¿Para cuál? Para poder dar pie a la visión binocular. Como podemos ver aquí, pues la fibra derecha del ojo derecho va directo hacia la parte derecha del lóbulo occipital derecho, y la parte derecha del ojo hacia la parte derecha, la parte izquierda del ojo izquierdo va a la izquierda, y la parte izquierda del ojo derecho hacia la izquierda. ¿Se fijan cómo pasa aquí? No se fusionan las fibras, pero sí se cruzan, y pues permite la visión tridimensional pues del campo visual. Ya, este nervio pues llega hacia el prosencéfalo, siendo esa su inserción en el sistema nervioso central. Y el nervio se encuentra dentro de una vaina meningia, pues para su protección, como ya lo habíamos mencionado antes. Bueno, el nervio oculomotor. Este transporta fibras eferentes somáticas generales y eferentes viscerales generales. Es el encargado de inervar 4 de los 6 músculos estriados extrínsecos del bulbo ocular, y también inerva lo que es el párpado superior, el elevador del párpado superior. Pues la inervación parasimpática ocurre mediante el ganglio ciliar, como podemos observar ahí en la imagen. Pues el ganglio o los ganglios más que nada sirven como pues un orden, un lugar de conjunción de fibras que sin embargo no las fusionan, en el cual podemos distinguir fibras sensitivas, fibras simpáticas, fibras parasimpáticas preganglionares, que vendrían siendo las que llegan al ganglio, y las fibras parasimpáticas postganglionares, que vendrían siendo las que salen de ese ganglio. Bueno, pues este nervio también inerva el músculo liso del esfínter de la pupila y el músculo ciliar, con el fin de pues realizar el enfoque para la visión cercana. Su inserción en el sistema nervioso central es a través del mesencéfalo, y pues sus núcleos son dos: su núcleo motor somático y su núcleo motor visceral parasimpático. Bueno, este nervio abandona la cavidad craneal por la fisura orbitaria superior. Dentro de la cavidad se divide en dos ramos: el ramo superior, que inerva el músculo recto superior y el elevador del párpado, y su ramo inferior, que transporta fibras eferentes viscerales e inerva los músculos recto inferior, medial y el oblicuo inferior. Como podemos ver ahí, se alcanza a ver la fisura orbitaria de este lado, empieza a ver el nervio y su división en su ramo superior y su ramo inferior. Bueno, el nervio troclear. Este transporta fibras eferentes somáticas generales. Pues sus fibras inervan los músculos oblicuos superiores que aducen, deprimen y rotan medialmente el bulbo ocular. Es el nervio craneal más pequeño de todos. Su inserción en el sistema nervioso central es por la cara posterior o dorsal del mesencéfalo, como podemos observar en estas dos imágenes, mediante una vista inferior ventral del cerebro y una vista posterior lateral del tronco encefálico. Se ve cómo entra la fibra, y esto es como se miraría de una manera más recta. Bueno, este rodea el tronco encefálico para penetrar la dura madre hacia el interior de la órbita, y su salida del cráneo es por la fisura orbitaria superior. Hay que tener en cuenta que este nervio es el único que realiza este movimiento, ese recorrido de penetrar la dura madre. Lo que hace es, como anteriormente lo dije, penetra por la superficie inferior, del borde libre del cerebro,
y continúa en dirección anterior por la pared lateral del seno cavernoso y entra en la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Bueno, el nervio del trigémino. Este transporta fibras aferentes somáticas generales y eferentes branquiales. Es un nervio sensitivo general, el más importante de la cabeza, e inerva a los músculos encargados del movimiento de la mandíbula. Recordemos que pues tiene un nombre trigémino debido a que se divide en tres partes: el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Su raíz sensitiva se expande y forma el ganglio del trigémino, en el cual se albergan los cuerpos celulares de las neuronas del nervio trigémino. El ganglio se ubica en una depresión localizada sobre la superficie anterior de la porción petrosa del hueso temporal en la cavidad trigeminal. Bueno, su primer división, el nervio oftálmico, es un nervio puramente sensitivo. Este transporta ramos sensitivos de los globos oculares, la conjuntiva y el contenido orbitario, incluyendo la glándula lagrimal. También recibe ramos sensitivos como el nervio frontal, el nervio lagrimal y el nervio nasociliar. Pues está marcado en rojo en la imagen que tenemos aquí a la derecha. Bueno, el nervio maxilar, el cual también es un nervio puramente sensitivo, pues recibe ramos de los nervios alveolares, anterior, medio y superior. También recibe ramos sensitivos del nervio infraorbitario, del ganglio pterigopalatino, del nervio nasopalatino y el nervio faríngeo. Y el último de estas divisiones, el nervio mandibular, pues ya es un nervio sensitivo y motor. Recibe dos tipos de ramos, los sensitivos somáticos y los somáticos branquiomotores. En este caso, los ramos sensitivos pues vienen siendo el nervio auriculotemporal, el nervio lingual, el nervio mentioniano y el nervio bucal. Los ramos branquiomotores pues vienen siendo los nervios temporales profundos, el nervio tensor del velo del paladar y el nervio tensor del tímpano. La inserción de este nervio en el sistema nervioso central es mediante el puente del mesencéfalo, como lo vemos en esta imagen, donde se ve que la raíz sensitiva y la raíz motora se insertan aquí en el mesencéfalo. Aquí podemos ver un poco más grande. Pues sus ramas, como las vimos ahorita, pues abandonan la cavidad craneal por distintos forámenes. No caben todos por la misma. Entonces el nervio oftálmico sale por la fisura orbitaria superior, el nervio maxilar por el foramen redondo y el nervio mandibular por el foramen oval. El nervio número 6, el abducens, es también conocido como el motor ocular externo. Inerva al músculo extrínseco del bulbo ocular, el músculo recto lateral, y transporta fibras eferentes somáticas generales. Este nervio se dirige en dirección anterior, atravesando la dura madre que cubre el clivus. Entonces, hay que tener en cuenta que este nervio realiza el recorrido intradural. ¿Qué quiere decir esto? Que atraviesa la médula espinal de una manera más larga que todos los demás nervios. Bueno, aquí podemos observar el clivus. Entonces este nervio discurre a través del seno cavernoso para después entrar a la órbita a través del anillo tendinoso común. El nervio abducens es el nervio motor para el músculo recto lateral que rota el ojo lateralmente hacia los lados. Su inserción en el sistema nervioso central pues ocurre entre la unión del puente y la médula oblongada, como podemos observar. Este nervio abandona la cavidad craneal mediante la fisura orbitaria superior. El nervio facial. Este nervio da origen a los nervios petroso mayor y estapedio, y también a la cuerda del tímpano. Transporta fibras aferentes especiales, eferentes branquiales, aferentes somáticas generales y eferentes viscerales generales. Pues su motor somático branquial inerva músculos estriados derivados de su mesodermo, principalmente los de la expresión facial y los auriculares. Su motor visceral o parasimpático proporciona fibras parasimpáticas presinápticas al ganglio pterigopalatino,
y submandibular para la inervación de las glándulas lagrimales, nasales, palatinas, faríngeas, salivares sublinguales y submandibulares. Su porción somático-sensitiva parte de algunas fibras del ganglio geniculado que acompañan a la rama auricular del nervio vago para inervar pequeñas áreas de la piel del pabellón auricular. Y sus fibras sensitivos especiales, las encargadas del gusto, pues vienen de las fibras periféricas de las neuronas sensoriales del ganglio geniculado, que son transportadas por la cuerda del tímpano. Se unen al nervio lingual del nervio craneal número 5 mandibular para alimentar las papilas gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua y el paladar blando. Y pues las fibras centrales de las neuronas pasan al tronco encefálico, donde vendrá siendo su inserción en el sistema nervioso central a través del nervio intermedio. Lo podemos observar aquí. Bueno, este nervio pues sale del cráneo por el foramen estilomastoideo o meato acústico interno. El nervio vestibulo-coclear es el encargado de la audición, el equilibrio y el movimiento, la aceleración y la desaceleración. Tiene dos componentes, un componente vestibular y un componente coclear. El vestibular está relacionado con el equilibrio y el coclear está encargado de la audición. Ok, el nervio vestibular está compuesto por prolongaciones de neuronas en el ganglio vestibular, también conocido como el ganglio escarpa, y sus prolongaciones periféricas neuronales se extienden hasta las máculas del utrículo y sáculo y las crestas de las ampollas de los canales semicirculares. Las máculas del utrículo y sáculo son sensibles a la aceleración lineal y la gravedad, mientras que las crestas de las ampollas de los canales semicirculares son sensibles a la aceleración rotacional. El nervio coclear está compuesto por prolongaciones neuronales en el ganglio coclear o ganglio espiral de la cóclea. Las prolongaciones se extienden hasta el órgano espiral para la audición. Su inserción en el sistema nervioso central es la unión entre la médula oblongada y el puente, como lo podemos ver aquí. Bueno, y la salida de la cavidad craneal pues es mediante el meato acústico interno. Ya ahí se divide en los nervios vestibular y nervios coclear. Nervio número 9, glosofaringe. Transporta fibras aferentes somáticas generales, aferentes especiales, aferentes viscerales generales, eferentes branquiales y eferentes viscerales generales. Su motor somático o branquial son fibras motoras que inervan el músculo estilofaringeo, que es derivado del tercer arco faringeo. Su motor visceral parasimpático pues utiliza fibras parasimpáticas presinápticas que son conducidas hacia el ganglio óptico para la inervación de la glándula parótida, las cuales siguen un trayecto que inicialmente implica el nervio timpánico, el cual este ganglio está asociado con el nervio craneal número 5 mandibular. El ganglio óptico está asociado con el nervio craneal número 5, su división mandibular. Sus ramos sensitivos somáticos generales son el nervio timpánico y los nervios faríngeos. Esos nervios faríngeos pueden ser tonsilares y linguales para la mucosa de la bucofaringe. Incluyen el istmo de las fauces, la tonsila palatina, el paladar blando y el tercio posterior de la lengua. Además de sensibilidad, como el tacto, dolor y temperatura, algunos estímulos atípicos en esta zona pueden generar el reflejo faríngeo e incluso el vómito. Sus fibras sensitivas especiales son las fibras gustativas, que son conducidas desde el tercio posterior de la lengua hacia los ganglios sensitivos del nervio glosofaríngeo. Sus fibras sensitivos viscerales pues vienen desde el ramo carotidio, el cual es el encargado de inervar el seno carotidio, el que es un vasoreceptor sensible a los cambios de presión arterial, y al cuerpo carotidio, un quimiorreceptor sensible a los gases sanguíneos, niveles de oxígeno y dióxido de carbono.
La inserción de este nervio llega al sistema nervioso central a varias raíces de un pequeño tamaño a la superficie anterolateral de la región del bulbo raquídeo, conocida también como mielencéfalo. Bueno, las raíces cruzan la fosa craneal posterior y abandonan la cavidad craneal, introduciéndose en el agujero o foramen yugular, en donde se fusionan para dar lugar al nervio glosofaringio. Nervio vago. Pues este nervio presenta el recorrido más largo de todos los nervios canales y la distribución más amplia. Tiene lugar fuera e inferior a la cabeza. El nervio tiene un ganglio superior en el foramen yugular que está relacionado principalmente con el componente sensitivo del general del nervio. Y inferior al foramen yugular hay otro ganglio inferior, o también llamado nodoso, el cual está relacionado con los componentes sensitivos viscerales del nervio. Bueno, en la región del ganglio superior hay una conexión con el nervio craneal número 9, el glosofaringio, y con el ganglio superior cervical. El nervio continúa inferiormente hacia la raíz de la vaina carotidia y proporciona ramos para los nervios faringeos, los nervios laringeos y los nervios cardíacos. Bueno, su recorrido por el tórax es asimétrico debido a la transición de los grandes vasos durante el desarrollo embrionario, ¿no? También la rotación del intestino medio tiene que ver en esa distribución un poco asimétrica o rara. Este nervio también proporciona ramos a los plexos motor y sensitivo mixto, como para el corazón, los bronquios, los pulmones y el esófago. Pues su origen e inserción en el sistema nervioso central viene de 8 a 10 raicillas en las caras laterales de la médula oblongada, en el tronco del encéfalo. Y pues su salida de la cavidad craneal es mediante el foramen yugular. Bueno, ya en el nervio accesorio, pues este transporta fibras eferentes somáticas generales, inerva los músculos estriados como el esternocleidomastoideo y el trapecio. Hay un pedazo en el trayecto de este que se junta con el nervio vago durante un pequeño tramo nada más. Pues los nervios se originan e insertan en el sistema nervioso central como raicillas en los lados de la médula espinal superior, como se observa en la imagen que tenemos ahí. Es un nervio singular ya que sus raíces se originan en las neuronas motoras de los 5 primeros segmentos de la médula espinal cervical. Estas fibras abandonan la superficie lateral de la médula espinal y a medida que ascienden pues se van fusionando. El nervio abandona la cavidad craneal pues mediante el foramen yugular. Nervio hipogloso. Este transporta fibras eferentes somáticas generales e inerva todos los músculos intrínsecos y la mayoría de los músculos extrínsecos de la lengua. Pues como ya lo mencioné ahorita, pues inerva la musculatura extrínseca como los músculos hipogloso, el estilogloso y el geniogloso, excepto el músculo palatogloso, ya que pues ese es un músculo palatino. Ahí estamos viendo enmarcados estos músculos. Bueno, este nervio pues tiene diferentes ramos. Contiene un ramo meningeo que vuelve hacia adentro del cráneo a través del canal del nervio hipogloso e inerva del suelo y la pared posterior de la fosa craneal, las cuales sus fibras nerviosas proceden del ganglio sensitivo del nervio espinal C2 y no del nervio hipogloso. Este también tiene una raíz superior del asa cervical que se ramifica en el nervio craneal número 12, pues el hipogloso, e inerva los músculos infrayoideos. Pues este ramo transporta fibras solo del plexo cervical que se unen a la salida del nervio en la cavidad craneal y no en las fibras del hipogloso. Los ramos linguales terminales que inervan el estilogloso, el iogloso y el geniogloso, como los músculos intrínsecos de la lengua. Bueno, su inserción al sistema nervioso central llega, pues como ya lo mencionamos, desde varias raicillas en la entrada de las pirámides y la oliva de la médula oblongada, como podemos observar aquí en la imagen.
Y pues su salida de la cavidad craneal es pues por el canal del hipogloso. Los ganglios parasimpáticos. Pues los nervios craneales número 3, número 7 y número 9 pues transportan fibras parasimpáticas presinápticas del sistema nervioso central. El nervio del trigémino, que como sabemos pues se divide en 3 partes, no transmite fibras del sistema nervioso autónomo al sistema nervioso central. Sin embargo, los ganglios parasimpáticos están asociados pues con ramas de este y sus fibras parasimpáticas pues sinápticas también. Bueno, tenemos el primer ganglio, el ganglio ciliar. Este se localiza entre el nervio óptico, el recto lateral, unido al nervio nasociliar que proviene del nervio craneal número 5 por las raíces sensoriales. Su raíz parasimpática es el ramo inferior del nervio oculomotor, el nervio craneal número 3, como ya lo sabemos, y su raíz simpática en los ramos del plexo carotidio interno del seno cavernoso. Aquí podemos observar la imagen, la entrada del nervio craneal 3, los ramos del nervio y pues el nervio ciliar, el ganglio ciliar, perdón. Y pues ya sabemos que sus fibras postsinápticas pasan hacia el músculo ciliar y el esfínter de la pupila, así como sus fibras simpáticas también. El ganglio pterigopalatino. Este se localiza en la fosa pterigopalatina, donde se encuentra suspendido por raíces sensoriales del nervio maxilar, el nervio trigémino de su división, en su segunda división, y está justo anterior a la entrada del conducto pterigoideo inferior al nervio craneal número 5, pues el trigémino en su segunda división. Aquí podemos observar la imagen. Bueno, su raíz parasimpática es a partir del nervio petroso mayor, del nervio facial. Esto a través del nervio del canal del conducto pterigoideo. Y su raíz simpática pues sale del nervio petroso profundo, y que es un ramo del plexo carotidio interno, que es continuación de fibras postsinápticas de este ganglio. Pues las fibras parasimpáticas postganglionares, que son secretomotoras del ganglio pterigopalatino, pues son la glándula, inervan a la glándula lagrimal mediante el ramo cigomático del nervio trigémino en su segunda división. Y las fibras simpáticas postsinápticas del ganglio cervical superior pues acompañan a los ramos del nervio pterigopalatino, que se distribuyen a los vasos sanguíneos de la cavidad nasal, el paladar y la porción superior de la faringe. El ganglio óptico. Este se localiza en la porción de la cara medial del tronco del nervio mandibular, que es como del nervio trigémino, la tercera división, a las que está unido por la raíz sensorial, entre el tronco y el tensor del velo paladar inferior al foramen del hueso oval del esfenoides. Su raíz parasimpática parte del nervio timpánico del nervio glosofaringeo, desde el plexo timpánico contenida como el nervio petroso menor, y su raíz simpática pues sale de las fibras del ganglio cervical superior que produce en el plexo de la arteria meningia media. Aquí lo podemos observar. Sus fibras parasimpáticas postsinápticas se distribuyen hacia la glándula parótida a través del nervio auriculotemporal, que viene siendo un ramo del nervio mandibular. Sus fibras simpáticas postsinápticas pues inervan los vasos sanguíneos de la glándula parótida. Y las fibras parasimpáticas postsinápticas secretomotoras del ganglio submandibular se distribuyen hacia las glándulas sublingual y submandibular, mientras que sus fibras simpáticas del ganglio cervical superior inervan las glándulas sublingual y submandibular. Bueno, por mi parte es todo. Espero poderles haber ayudado a estudiar, a entender o a poder realizar su tarea. Me despido de ustedes, no sin antes dar una repasadita a las fuentes consultadas. Pues en este caso me basé en su mayoría en el libro Moore, la anatomía con orientación clínica, octava edición. Tomé algunas imágenes del libro Gray, anatomía para estudiantes, tercera edición, y pues del Frank Netter, también muy buenas imágenes. Unos comentarios acerca de esos libros. Si lo que quieren es tener información bastante amplia, les recomiendo mucho el Moore.
Si son más visuales, si les gusta más guiarse por las imágenes con buena información, pues Starbreak es muy buena opción. Y si de plano lo que más les gusta aprender o de la manera que más les gusta es ver imágenes, el Nether es indudablemente uno muy bueno. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero pues me dejen su manita arriba, se suscriban a mi canal y me deseen lo mejor por la realización de este proyecto. Muchísimas gracias.